Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. Aquí hoy, en un día muy importante, vamos a utilizar nuestros dos bloques con una persona que antes que nada es un maestro, el doctor Juan Carlos Parodi, médico cirujano vascular, que está a cargo de la jefatura del Servicio de Cirugía Vascular del Sanatorio La Trinidad de San Isidro, y que es un maestro con todas las palabras, es profesor emérito en Washington University, fue profesor en la UBA. Juan Carlos Parodi, un gusto tenerte con nosotros. El tema que hoy nos convoca son dos. En nuestro primer bloque vamos a hablar de aneurisma y en el segundo bloque de carótida. Ante todo, tenemos que decir que los aneurismas en general es la sexta causa de muerte en los adultos, es decir, en el hemisferio occidental. Es decir, que es algo que se ve, la sexta causa, y si tomamos pacientes añosos, es decir, pacientes de más de 80 años, el 12% tienen aneurisma. Es decir, que es algo que se ve, lo vemos todos los días. Albert Einstein se murió de un aneurisma roto. ¿En qué año fue? Porque muy alejado esto, no había ninguna Yo no recuerdo, forma. pero en esa época no había cirugía, porque ni siquiera fue antes del 51, que ahora vamos a ver que Dubost en París fue el que introdujo la técnica quirúrgica. Einstein se dieron cuenta que se le había roto un aneurisma, lo ¿Cómo operaron. fue esto que se dieron cuenta? Empezó con dolor, empezó a caer la presión, el abdomen le dolía mucho y tenía sangre en el abdomen. Entonces, como latía, es un aneurisma roto. Y lo operaron en New York y no había cirugía en ese momento de reemplazo. Entonces lo que hicieron, le envolvieron el aneurisma en celofán. Y de alguna manera le pegaron el celofán alrededor y cohibió temporariamente la pérdida de sangre. La pérdida de sangre. Sobrevivió unos días hasta que volvió a romperse del todo y ya no podía contener la hemorragia, la envoltura esta del celofán. Y le dijeron que querían reoperarlo y Einstein, con su sabiduría increíble, le dijo, déjeme morir en paz. Ya me llegó la hora y no quiero más cirugías y así. Mirá qué sabiduría que tendría, que hoy en día a veces no sabemos decir, déjennos morir en paz, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre pienso, inclusive un profesor en Ravenna, en Italia, me decía, si hubieras estado en la época de Einstein, se podía haber salvado. Y realmente se podía haber salvado, sí, porque con la técnica mínimamente invasiva que introdujimos hace ya 21 años. Que quiero aclarar que la técnica fue una innovación del doctor, por el que recibió muchísimos premios a nivel nacional e internacional, inclusive el premio a la innovación y el premio al invento, a la mejor invención, ¿no es cierto? Sin contar que también tuvo premios en Héroes de la Medicina, en el college, hace poco tiempo esto, ¿no? 2008 creo. 2008. 2008. Bueno, les decía lo de Einstein. De Gaulle también se murió de un aneurisma roto y justo en Francia, donde había nacido la técnica inicial que había diseñado de Dubost, que ahora vamos a ver en un minuto. ¿Tenés algunas imágenes para mostrarnos? ¿Cierto? Vamos a mostrar varias imágenes. Esto es el aneurisma, no sé si está mostrando en pantalla. Sí, se está viendo en pantalla. Es un globo en la arteria, es una dilatación de la arteria, se afina la pared, es como una fatiga de material, es como una goma que evidentemente... Como un globo que se va agrandando y la pared se finita. Y se rompe. Metabólicamente es muy activa esa pared. Tiene una cantidad de enzimas que son sustancias que digieren las fibras elásticas y colágenas y esta inflamación que se genera en la pared es la que determina la dilatación. En general se ve en pacientes añosos, sobre todo en hombres que han fumado. Te decía, el 12% de los que llegan a los 80 años desarrollan aneurisma. Pero si ustedes toman la población... Si toman la población de más de 65 años que han fumado, el 4% tienen aneurisma, así que es un número muy importante. La detección de los aneurismas, que se hace muy fácil con un ecógrafo, ustedes lo detectan, no duele, no cuesta, y es lo que le recomendamos hacer a gente, sobre todo hombres de más de 65 años, que hayan fumado, esas personas se tienen que hacer una ecografía abdominal. Porque en una proporción
importante de ello se va a encontrar un aneurisma y debe tratarse antes de que se rompa. Nosotros vemos mucho más pacientes con aneurismas ahora. Yo hace muchos años, me acuerdo un día que operé 3 pacientes con aneurismas rotos el mismo día, es decir, se veía muchísimo, porque no se diagnosticaba, la gente no sabía. La aorta está delante de la columna, detrás del intestino, del páncreas, es decir, que no es algo que esté a la vista, salvo que sea una persona muy flaca. Y si es un gordito, olvídense, ni se toca, ni se ve. Entonces antes pasaba desapercibida, se rompían y 80% se morían. Ahora tenemos... Ahora la mortalidad es prácticamente nula si lo detectamos a tiempo y lo tratamos. Ahora, no todos deben operarse, los aneurismas pequeños los observamos, porque realmente se torna riesgoso a los 5 centímetros. Si el aneurisma llega a 5 centímetros, ahí hace el pico de incidencia de ruptura, entonces hay que tratarlos. Ahí se decide la cirugía. Hay que tratarlos. Antes no hace falta, salvo que den síntomas, es decir que como Creo que han pasado otra foto. Como tienen trombos adentro, a veces se embolizan. Hay síntomas. Entonces, si hay síntomas, hay que operarlo antes. Bien. Si no hay síntomas, que si no se rompió ni embolizó, se puede esperar hasta los 5 centímetros. Perfecto, que es lo que a veces se angustia a la gente al ver, no, pero me dijeron que Pasa que están preocupada la gente. Yo Sí. les digo, mirá, la posibilidad de ruptura es prácticamente nula. No es nula, pero es prácticamente nula. Ahora, el aneurisma pequeño que crece, supongamos, yo veo a un paciente y a los 6 meses lo vuelvo a ver y creció 1 centímetro. Aunque tenga menos de 5, lo opero. Se opera porque tenemos la posibilidad. Es el crecimiento y la ruptura. Exacto. Y en esta foto están mostrando, en esta imagen... Esta foto, bueno, a la apertura. izquierda se ve el aneurisma que recién hablábamos. A la derecha es una cirugía abierta, la cirugía convencional, que es una incisión grande, es decir, no sé, los que no les gusta la sangre no la miren, pero es una operación realmente traumática, que es muy útil, pero eso llevó a pensar, cuando yo era muy joven, tenía 34 años, se me ocurrió la idea de hacer un procedimiento mínimamente invasivo para evitar esto que en los pacientes añosos, se imaginan un paciente de 80, 90 años, que hay que hacer una anestesia general, una operación muy grande. Es de alto riesgo. Es de alto riesgo. Y la mortalidad en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, que tienen enfermedad pulmonar, puede superar el 20%. En los pacientes de bajo riesgo, la mortalidad es baja. En nuestras manos seguimos haciendo esto de vez en cuando y la mortalidad es menos del 2%. Esta herida que se ve en esa imagen es lo pequeño que puede hacerse una incisión. Eso fue la idea cuando empecé a pensar, cuando yo estaba en esa época en Cleveland y tuvimos 2 pacientes con un mal resultado. Y yo pensé, para mi lugar es el mejor del mundo. Los cirujanos de los cuales yo estaba aprendiendo eran los mejores. Y a pesar de eso, los pacientes andaban mal. Muchos de ellos. No muchos, algunos de ellos. Entonces se me ocurrió, digo, evidentemente está relacionado con el grado de trauma. Y hay que minimizar el trauma en estos pacientes añosos. Y ahí se me ocurrió hacer un pequeño tajito en la ingle, poner a partir de ese pequeño tajito en la ingle la misma prótesis que usábamos en la cirugía, pero comprimida en un lápiz, una cosa muy finita, ponerla de ahí por adentro de la arteria. Que ingrese en lo que sería como el caño de la arteria. Ahora vamos a verlo en otra. A ver si tenemos otra imagen. Y esa fue la idea. ¿Podemos volver atrás un segundo? A ver, volvemos atrás la anterior. La incisión esa fue lo primero que hicimos. Después de eso pasamos a la etapa percutánea, que ahí se ven 2 puntitos, que es por donde entramos, que no dejan cicatriz porque no hay incisión. Sería como la colecistectomía con la paroscopía. Más eso es lo que hacemos hoy, inclusive en la aorta torácica, en la aorta tóraco-abdominal se puede hacer a través de esto, con anestesia local, cosa que fue un gran cambio. Siguiente, por favor. Veamos la próxima. Esto es lo que inventó Dubost y lo publicó en el año 51. Dubost en Francia. Eso que se ve de costado, perdóname, son los 2 riñones, digamos, ¿no? Que se ven en la imagen. A ver si podemos concentrarlo. Ahí está el aneurisma. El aneurisma, bueno, se hacía la incisión, que ustedes la vieron en la otra. Se reseca, se remueve el aneurisma y se pone una prótesis. Eso fue lo que hizo Dubost y que todavía seguimos haciendo. Que era la cirugía invasiva, la cirugía clásica. Siguiente, por favor.
Bueno, esto es un poco lo que nos ocurrió y obviamente antes de utilizarlo en pacientes hay que hacer estudios que llamamos ex vivo en modelos, después en animales y después recién fue cuando se hizo los primeros pacientes. Y esto es el modelo que hicimos animal, que ustedes ven arriba es una prótesis con forma de aneurisma que se le implantamos por cirugía a un perro, eran animales grandes, y después a la derecha fuimos por la arteria de la ingle del lado derecho y le pusimos la prótesis. Ahí el aneurisma desapareció. ¿Por qué? Porque hicimos la endoprótesis, que ahora vamos a hablar de ella, con anestesia regional, sin abrir el abdomen, lo hicimos por adentro. Es como armar un barco, en una botella. Adentro de una botella. Exacto. Vamos, doctor, a poder hacer un pequeño corte y volvemos con la segunda parte, entonces, a ver cómo se puso el barco dentro de la botella, ¿no es cierto? Sí. Vamos a... tenemos más imágenes respecto del aneurisma, ¿no es cierto? Bueno, estamos con el doctor Juan Carlos Parodi y no se vayan, porque vamos a un corte y volvemos con aneurisma. Gracias. Y volvemos al segundo bloque, volvemos con Juan Carlos para seguir hablando de aneurisma. Juan Carlos, seguimos con las fotos, ¿te parece? Estábamos hablando, sí, volvimos a la primera. Vamos a ir pasando, aquí tenemos. Seguimos. Seguimos una más. Bueno, esto era un poco la idea. La cirugía empezó en el 51, vimos en París con Charles Dubost. Se hacía la cirugía con anestesia general, un procedimiento de 3-4 horas, bastante traumático pero eficaz. Si vemos que los pacientes que tenían un riesgo asociado como enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, la mortalidad era mucho más alta y fue por eso que pensamos en un procedimiento menor que se pudiera hacer con anestesia local y que fuera tan efectivo como el otro, pero sin el trauma que significaba. Esto era el primer paciente que vimos que estaba operado del corazón 5 veces. Tenía 10 operaciones abdominales por una colitis y terminó con una resección de todo el intestino grueso y una ileostomía. ¿Paciente de alto riesgo para...? El paciente para operarlo del aneurisma era muchísimo riesgo. Y esto fue un poco lo que nos inspiró, decir vamos a hacer algo como se hizo a través de la ingle izquierda, con anestesia local, y el paciente sobrevivió. ¿Fue tu primera vez en este proceso que fue de tu invento? Claro. ¿Qué sentiste en ese momento? Y cuando hicimos el primer paciente, este no fue el primero, fue uno de los primeros. Fue una cosa increíble porque el pobre hombre yo le decía, bueno, tenemos una experiencia, le mostré todo a él y a la familia. Me dice, pues usted ha hecho muchísimos casos. Y yo, no, pero eran todos perros, le dije, ¿no? Usted va a ser el primer humano. Entonces nos quedamos a solas y me preguntó, ¿usted tiene confianza? Y yo, sí, tengo confianza. Tengo un seguimiento de muchos meses en animales, la misma prótesis que uso todos los días para suturar, ahora con una malla metálica que se llama stent para reemplazar la sutura, y yo tengo toda la confianza del mundo. Y este hombre fue el primero y funcionó muy bien, muy bien. El mismo día que le operamos a él, operamos a un paciente con la técnica convencional, y yo había invitado a un médico norteamericano, fuimos a cenar, y cuando volvimos estaban los dos pacientes, uno con anestesia local, pequeña incisión, el otro la operación convencional. Volvimos de la cena, fuimos a visitarlos y el primer paciente estaba cenando y el otro paciente estaba aún intubado con el tubo endotraqueal por la anestesia que todavía se había prolongado, ¿no? Es decir que ya cuando vi eso, digo, esto es el día y la noche. Es indescriptible en cuanto a lo que sentís. Exacto, si logramos que esto sea repetible y durable, va a ser una gran revolución, y lo fue. La fue porque el 70% en este momento de los pacientes en los centros mundiales se están operando con la técnica nuestra. Y el resultado a largo plazo es similar que con la otra técnica, con la ventaja de ser mucho menos traumático, tener menos mortalidad operatoria, o prácticamente nula, ¿no? Podemos ver a ver si hay otras más. Sigamos viendo las imágenes. En realidad es tan importante también hablar de los sentimientos que uno le da a esto. Bueno, esto es lo que hicimos acá en el país en 1990, lo fabricamos acá, era un tubo
y adentro de ese tubito que les decía como un lápiz, colocábamos la prótesis, la malla metálica y un globo, un balón que servía para distenderlos y fijarlo en su lugar. Y esto es lo que hicimos en el primer paciente. Pusimos, fíjense, eso es la aorta con el aneurisma que habíamos descrito antes. El stent se abre a la altura de las arterias del riñón, queda el tubo por donde ahora circula la sangre, el aneurisma queda excluido, es decir, no se puede romper más porque la sangre no toca la pared. Este fue el primer caso, ustedes ven ahí es un corte tomográfico, se ve la vértebra y adelante de la vértebra un círculo que es el aneurisma. Y esa rayita marca el tamaño del aneurisma que tenía más de 5 centímetros y le dolía la espalda porque ven que el aneurisma está en contacto con la vértebra. El siguiente. Y esto es como quedó el primer paciente, el histórico primer paciente que vivió muchos años, falleció después de tener un cáncer de páncreas. Pero acá está la prótesis puesta y ya no se ve el aneurisma. Siguiente. Y eso fue la primera incisión, que ahora ya ni siquiera eso hacemos. Siguiente. El primer trabajo lo publicamos en el año 1991 en una revista de Estados Unidos y este fue el trabajo más leído de la especialidad en toda la historia de la especialidad porque fue el gran cambio en la manera de tratar pacientes que se introdujo en ese año que después se extendió, como ahora vamos a ver, a mejorías dentro de este tratamiento. Siguiente. Este es el aneurisma con la prótesis adentro, que ahí hubo que corregir, como ustedes ven, una especie de globito lateral, que hubo que ponerle otra prótesis ahí para terminar de excluir el aneurisma. Siguiente. Esto fue el segundo método que hicimos. En lugar de poner un tubo, pusimos un tubo que se afinaba para ir más abajo. Y después de esto, siguiente. Después de esto fuimos, esto es del mismo, el siguiente, que es para un solo lado. Una sola pierna del pantalón. Que después se unía la otra pierna con un bypass entre una femoral y la otra. Eso fue hecho en el año 91. Siguiente. Y después se perfeccionó haciendo la bifurcación, como un pantalón. Ustedes ven ahí el pantalón puesto en el cuello del aneurisma y las dos patas están puestas una en cada ilíaca, completando la circulación a las dos piernas. ¿Siguiente? Esto es para que tengan más fijación todo el proceso. No, esto es una restitución anatómica, porque la aorta se divide en dos y acá esto se divide en dos también. Perfecto. ¿Podemos seguir? Esto es una catástrofe que les decía ahora. Estos pacientes tienen altísima mortalidad porque se rompió. Ahí a la izquierda se ve un gran manchón gris, que es la aorta rota con hemorragia. Este paciente con anestesia local pudimos conseguir ponerle esta endoprótesis que se ve ahí, y estos son 6 meses después, es decir, obviamente el paciente sobrevivió. Y esto es un gran tratamiento hoy en día para los aneurismas rotos, que son pacientes en mal estado, que se pueden tratar con anestesia local y con sobrevida mayor que la que conseguíamos antes. Excelente, doctor. Siguiente. Excelente. ¿Hay más? Sí. Y esto es cómo se achica el aneurisma a través del tiempo. Lo ponemos y el aneurisma se empieza a atrofiar, se colapsa y va desapareciendo hasta que después de muchos años casi ni se ve. Siguiente. Y esto es la última. Estábamos limitados a la parte recta de la aorta que no tenía ramas. Pero últimamente ya expandimos esto para la zona de la aorta con ramas. Y hoy en día se puede hacer este tratamiento también, de poner un tubo desde la aorta torácica hasta la ingle y conectar ese tubo con las ramas viscerales, como se ve acá en el dibujo. Y les voy a mostrar una imagen, la que sigue, que es bueno, esto es, volviendo atrás, la diferencia entre una cirugía convencional y lo que hacemos ahora. Ese es el abdomen de un paciente y la ingle de otro, y ven la gran incisión y 2 puntitos en la segunda. Es decir,
sin duda que obtuvimos lo que queríamos hacer, un procedimiento mínimamente invasivo. Siguiente. Este es el último paciente, es un control después de un mes. Ustedes ven que hay una serie de metal ahí adentro que son los stents. A este señor le reemplazamos la aorta desde el tórax hasta abajo y le conectamos todas las ramas. Es decir, que esto es un paso más adelante del procedimiento que permite hacer mucho más que antes, que estos pacientes antes teníamos que operarlos, pero hoy en día también podemos tratarlo hacer absolutamente con un procedimiento mínimamente invasivo. Doctor, nos queda tan poquito tiempo que me gustaría ver carótida, ver si tenemos algún sistema en esto. Usted ha operado al doctor Menem en 1993 y pienso que también ha sido toda una revolución el tema de carótida y cómo se trata. Me gustaría si pudiéramos brevemente para que aquel que nos escucha, que sepa la importancia que hay en este momento de la prevención de todo esto. Sí. ¿Tenemos alguna imagen para mostrar en cuanto a este tema? Vemos. Bueno, las carótidas son una rama de cada lado que se divide a su vez en dos, que una rama se llama externa, que va a la cara y al cráneo, y la segunda va adentro del cráneo para perfundir el sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver esta enfermedad carotidia? El problema de la enfermedad carotidia es el stroke, es decir, el daño cerebral por infarto isquémico, que es la tercera causa de muerte en el hemisferio occidental. Y es la primera causa de discapacidad mayor, es decir, los hemipléjicos, los pacientes que tienen lesiones cerebrales que a veces no son motoras, sino son sensitivas, a veces está en el habla, el hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal comanda el habla, y cuando se afecta el habla del paciente. Es decir, es muy frecuente y la enfermedad carotidia es una de las causas, no todas. Hay otras causas cardíacas, las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular, que puede generar embolias y isquemia cerebral. La carótida, entre el 20 y el 30% de los infartos son causados por enfermedad carotidia. Y esto lo describió un oculista que veía en el fondo de ojo partículas de colesterol que no sabían dónde venían. Estudiaban el paciente, veían que la carótida tenía una placa y después él, a partir de estudios anatómicos, llegó a la conclusión de que la carótida era la causa de muchos infartos isquémicos y se podía operar. Y es muy importante decir que la primera operación para esta enfermedad se hizo en Buenos Aires. La hizo Enrique Carrea con Mollins y fue una operación exitosa, la primera en el mundo se hizo acá, en este país y en esta ciudad. Y fue exitosa. Y a partir de ahí, bueno, De Baekje la adoptaron gente en Eastcott en Inglaterra, y después se generalizó como ocurre con estas técnicas. Pero bueno, la enfermedad carótida hay que detectarla. Un paciente que tenga algún síntoma motor o una dificultad en la palabra o una alteración de la visión aguda, es decir, como que cae una pantalla, ese paciente tiene que ver inmediatamente a su médico porque eso puede ser una isquemia transitoria que esté indicando, entre otras cosas, que puede tener una enfermedad carotidia. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, que la gente concurra, que vaya al médico y aprovechar esta oportunidad para invitarlo para una próxima vez, ¿Cómo no, doctor? Que podamos seguir charlando y hablando de estos temas. ¿Le parece, doctor?